Muy buenas noches, tengan todos ustedes aquí en un programa más del Enigma del Conocimiento. Pues ya saben, estamos aquí en Excéntrica Radio, tan diferente como tú. Soy Matema Rivera y ya saben que gracias a nuestro director general Alex Gómez es el que ha estado trabajando muy duramente para que esta infraestructura pueda estar pues ahora sí al día con ustedes, conocedores y que les gusta conocer más de nuestro mundo. Bien, pues en esta ocasión vamos a tener detalles de varios puntos, varias cápsulas, que eso suele ser muy bueno, porque ya saben, cuando nosotros llegamos a tener pues vamos a decir así, una simpleza en el conocimiento, a veces nos volvemos aburridos, absurdos, monótonos, nos volvemos hasta histéricos en algún momento determinado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hablar. A veces el aburrimiento no es simplemente el que podamos decir, es que no sabe nada, o no hace esto, o no toma, o no fuma. No, simplemente hay un motor dentro de nosotros que siempre va a buscar la forma de interactuar con todos. Por eso, en esta hora, en este tiempo, en su programa El Enigma del Conocimiento, vamos a dar datos variables. Y empezando con la primera, que esto es algo muy interesante. La primera, ya saben, aquí está, aquí está. ¿Sabían ustedes que la cirugía más larga de la historia se realizó en 1951 en Chicago? Fue un maratón de 4 días en el que removieron un quiste ovárico de 130 kilos a Gertrudis, en el castellano sería Gertrudis, de 58 años de edad y 300 kilos de peso. Pobre señora, o sea, eso ya no era señora, ya era otra cosa. Pero bueno, hay veces que también a través de las enfermedades, como pudiera ser en algunos casos, no siempre sucede. Cuando se tiene la famosa diabetes, puede engordar la persona o puede estar muy delgada. Normalmente se adelgaza, pero aguas, también hay el contrario. Así es que, amigos, yo les recomiendo que tengan muy en cuenta su salud. No tan gorditos, no tan flaquitos, porque si no, gorditos se ven muy feitos y flaquitos se ven peor. ¿Por qué? Porque dirían, ahí viene la Santísima, ¿verdad? Y no, mejor que nos digan, ahí viene nuestro gran amigo o gran amiga, dependiendo. Bien, pues después de estos médicos, imagínense todo lo que tienen que hacer la medicina, bueno, más bien los cirujanos, para poder extirpar un quiste. Imagínense, un quiste ovárico de 130 kilos, pues sí que le quitaron 130 kilos de peso, ¿sí? Porque imagínense, 300 kilos menos 130 ya quedó en ¿qué? 170 kilos, imagínense. O sea que sí fue un buen adelanto. Obviamente, quizás se ha de haber sentido muy rara esta persona, esta mujer, puesto que haberle quitado tantos kilos, y aparte de eso, la sorpresa que yo creo que se llevó al notar o que los médicos le hayan dicho, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que te quitamos en la torre. Pues sí, es algo alarmante. Yo creo que hasta hubiera, en su lugar, yo diría, no, pues eso no es mío, pero así es la medicina. Bien, bueno, entre tanto tenemos otra cosa. Los bebés en promedio, cada día nacen 400,000 bebés y mueren 140,000 personas. Según el Instituto Mundial de Población de la ONU, está considerado bajo el tiempo de paz mundial, exceptuando las guerras. Y fíjense, si hay 400,000 bebés en nacimiento constante, esto significa un cumplimiento de lo que dijo. ¿Quién dijo? Pues el Padre que está, el Todopoderoso que está en los cielos, y que dijo, y será tu descendencia tan numerosa como las estrellas. Esto significa que si nacen
400,000 y mueren 140,000, hay una diferencia muy grande, 160 la diferencia. Esto obviamente nos puede dar como resultado la sobrepoblación, pero no obstante, hay muchas mujeres que no pueden tener bebés, hay muchas que los piran, hay muchos que de plano ni para allá ni para acá. Por eso, sepamos, así como nos da la calentura, debemos de tener calentura para saber ser responsables. Y bueno, pues después de todo esto, pasemos a algo ya menos grave, de cuestiones mundiales, porque esto de la sobrepoblación es difícil. La palabra matemáticas, generalmente todos manejamos esa palabra, matemáticas, inclusive yo soy Matema Rivera y todos dicen que soy matemático. No, es un nombre simplemente, y que bueno, tiene un significado muy profundo que pues en la historia podrían llegar a descubrir qué es. Bien, la palabra matemáticas procede del verbo griego que es mantano, que significa aprender, pensar, hacer números y aplicar el espíritu a la ciencia. Obviamente, entonces podemos llegar a tener esa posibilidad de llamarnos Matema. Así como muchos dicen que ya a bebés les han puesto Bill Gates o Osama Bin Laden o Saddam Hussein. Pues qué más pudiera hacer que me hicieran inmortal a través de su nombre a los bebés Matema. Sonaría medio raro, ¿no? Matema Pérez Zapoteca. Pero bueno, nada le hace, es válido. ¿Cómo la ven? Bien, amigos, pues después de esta palabra que viene del griego, y ya saben, significa aprender, ¿sí? Pensar, hacer números y más. Pero bueno, vamos a otra cosa. Ya los números a veces no les gusta, ¿verdad? Bien, si ustedes son diestros, la mayoría de las veces mastica la comida en el lado derecho de la boca. Si es zurdo, del lado izquierdo. Obviamente es lógico, ¿verdad? Pero fíjense que cuando hay ambidiestros, ¿qué significa ambidiestro? Cuando se utiliza la izquierda y la derecha casi por la misma, vamos a decir así, utilidad, ¿sí? Si escribimos con la derecha, podemos escribir con la izquierda. A veces algunos futbolistas pueden patear o chutar el balón hacia el gol con la izquierda o con la derecha. Esto se le llama una persona ambidiestra. Normalmente se dice que cuando son diestros es complicado que puedan escribir con la izquierda, pero cuando escriben con la izquierda obligan, y ese es uno de los graves errores de los padres, obligan a los hijos a escribir con la derecha, porque según la mentalidad, ya saben cómo está el asunto, dicen que si no escriben con la derecha son hijos del diablo. Entonces, si ellos lo procrearon, ¿de dónde vendrán? Quién sabe, mejor lo dejamos así, pero así han tenido esa idea de que son hijos del diablo. Ahora, hay que considerar que las personas que escriben con la izquierda, ¿qué creen? Son de un carácter demasiado fuerte, muy a veces hasta sádicas, pero también son demasiado inteligentes y pueden tener una armonía espiritual tan grande que ni siquiera ellos mismos lo conocen. Así es que, ¿por qué escandalizar algo tan natural si podemos hacerlo de una manera ordinaria, natural? ¿Sí? Afortunadamente, el Todopoderoso nos da la oportunidad de experimentar las dos fases. Imagínense, si nuestro cerebro nada más sirviera de un lado, pues del otro, ¿qué pasaría? A lo mejor, como hoy en día en los procesadores o en las computadoras, en la mayoría de las computadoras, les comento que nada más utilizan un procesador cuando llegan a tener 2 hasta 8, y en algunos casos ya las de la nueva generación traen hasta 16, y eso nada más utilizan uno. Entonces todo el desperdicio, ya saben, así es nuestro cerebro, ¿sí? Y así es la gente que no trata de buscar la mejoría en nuestro aprendizaje diario. Bien, vamos a otra cosa después de esto. Los científicos
Luis y Eric Reyes, recogieron 320,000 dientes, ¿sí?, en 12 años. Los sometieron a cargas radiactivas en 1963 y se destruyeron. El experimento logró que se firmara en Estados Unidos el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Pero ¿qué creen? No puede ser. Hay cada ser irracional que sigue haciendo experimentos nucleares. Una cosa es hacerlos para sí mismos y otra cosa es matar a la Tierra. Cuando hacen un ensayo nuclear, matan peces si es en el mar, matan seres vivos si es en la Tierra, y todavía después de eso contaminan tanto la Tierra como la mar. Los peces pueden mutarse o transformarse en otros seres quizás desagradables para el mundo, y luego van a decir, ay, es que es lo que nos dejaron los seres extraterrestres. Nada que ver, o sea, ya dejen a los pobres seres extraterrestres, ni siquiera a lo mejor se preocupan por uno y ya están uno frígale. No debemos de estar haciendo eso. Pero que también, ¿qué sucede en algún otro suceso? Se llega a determinar de deformaciones y a veces cáncer en el cuerpo por radiaciones de explosiones nucleares. Entonces, hay que recordar lo de Chernobyl, que gente que estuvo ahí, animales que estuvieron, murieron, gente que estuvo y que ya en pleno siglo XXI todavía sigue habiendo secuelas de las radiaciones de Chernobyl, y eso es algo triste, porque el hombre, según civilizado, no puede controlar. Entonces, que no se meta en cosas mayores. No es mala la ciencia, claro, pero sí es muy controvertido. ¿Cómo es que hacen experimentos y les vale lo que sufran los demás? Eso no es justo, no es de una persona o de una nación civilizada. Yo estoy en contra de eso. Si hay orden y hay seguridad, no hay problema, es válido, pero también hay que ver cuántos seres se eliminan o se afectan por un experimento así. Pero ya, dejemos de bombas atómicas, porque recuerden bien lo de Hiroshima y Nagasaki. Terrible situación. Chernobyl también. Lo que hace Corea del Norte también. Y entonces tenemos que ir concientizando, si es que se dicen o nos decimos, porque yo también ahí entro, seres civilizados. Si no lo somos, entonces que nos cargue el payaso, como dijeron algunos. Bueno, después de esto, después de tantas bombas atómicas, tenemos algo muy interesante. La caída vertical más alta del mundo llega a ser de más de 1 kilómetro. Es aproximadamente de 1,230 metros de altura, ¿sí? La montaña de Thor, o la montaña maldita, que algunos así la consideran, y se encuentra en el Parque Nacional de Canadá. Es un reto para los escaladores. Imagínense, un poquito más de 1 kilómetro, como que sí es algo, pues, tanto temeroso como la adrenalina de ir subiendo y ver para abajo. Yo sinceramente, yo no soy capaz de hacer eso, pero bueno, en algún momento determinado, si estamos ya hasta la cima y ver hacia abajo, pues tampoco lo hago, porque si no me voy por el peso de la cabeza, me iría por la gravedad. Pero bueno, después de este kilometraje de agua, tenemos otra cosa. Google, bueno, cuando nosotros llegamos a utilizar los navegadores, ya saben, los tradicionales, como es Chrome, Firefox, Mozilla, el Explorer, ¿sí? Internet Explorer, Safari o Opera, todos ellos, inclusive antiguamente, en el siglo pasado, recuerdo que todavía existía uno que se llama Altavista, no sé si todavía exista, pero creo que todavía está en esa postura. ¿Saben ustedes? Se usa todos ellos una aplicación llamada browser, o sea, una aplicación como Google, ¿sí?
pero que todos accesamos primero a eso y después ya todo lo demás. Es increíble que no nos damos cuenta y que lo primero que nos presenta en la pantalla es nuestro navegador predilecto. Así es que, ¿será cierto? Solamente falta que ustedes lo investiguen, que ustedes lo chequen para que así tengamos una seguridad de lo que estamos, en lo que estamos navegando. Bien, pues ahorita son, fíjense, 7 de la noche, 25 minutos hora central de la República Mexicana, y estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de Excéntrica Radio, tan diferente como tú. Y saben, estamos ubicados en la calle Ignacio Allende, número 61, Altos, frente a la Cruz Roja, con mayor exactitud. Soy Matema Rivera y este es el Enigma del Conocimiento. Bien, después de que ya hablamos un poquito del Google y navegadores, ¿sí?, tenemos una isla aislada. Ahora sí, suena redundante, pero es una realidad. La isla más aislada del mundo es la de Bouvet. Se encuentra a 1700 kilómetros de la Antártida y a 2000 del Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica. Es de Noruega, mide 49 kilómetros cuadrados y está llena de glaciares. Así como esto, es una isla muy alejada de todos, pero yo creo que los que puedan vivir ahí, que principalmente pueden ser los esquimales, han de estar viviendo tranquilamente, con toda la paz del mundo, obviamente con carencias de energía eléctrica, carencias de internet, celular, etcétera, etcétera. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que pueden vivir más longevos que nosotros, que nos perturbamos con tantísima tecnología. Esto es algo muy, muy claro, y hasta eso también nos estresa la tecnología por tanta información que nos llenan en nuestra cabeza, y a veces ya no podemos pensar como debe de ser, o pensamos demasiado acelerados, o nos manejamos en el transcurso del día de una manera muy acelerada. Eso también nos perjudica en nuestra salud. Pero bueno, ya no estemos tan duro y dale con la canción. Vamos a otro, como son estos pequeños arbolitos, ¿sí? Los árboles en forma de abanico en la isla de Socotra, en Yemen, país que está en la península de Arabia Saudita. Son únicos en el mundo y no hay otro lugar del planeta donde haya algo parecido. Creo que cada uno de los rincones de la tierra, de cada país, siempre va a haber algo peculiar, algo que los diferencia de todos los demás. Y a veces eso es lo que nos hace ser atractivos de un país y otro. Lamentablemente, la irracionalidad humana ha conllevado a que esta diferencia tan maravillosa y natural sea destruida más bien conscientemente, porque aquí no es de que digamos, es que se le pasó, no sabía o lo que sea. No, se hace con un propósito de destruir al mismo planeta. Dejemos de estar civilizando y podamos encontrar la otra parte importante de nuestra vida, que es, ahora sí, quizás me voy a meter un poquito con otra cosa, pero que conlleva a lo mismo, nuestro yo interior. Si nosotros estamos conscientes de lo que somos, podemos estar conscientes de lo que es una planta, un árbol o un ser vivo. Así es que no se dejen llevar por la urbanización y todo eso. Dirían algunos, es que sin la urbanización no va a haber progreso. Pues eso es mentira. El progreso está en nuestra mente y está en los logros que podamos hacer sin perjudicar a la tierra y a los que nos rodean. Pero bueno, ya, mucho winning y nada de acción. Vamos a otra cosa. El Principado de Sealand es el país más pequeño del mundo. Esa plataforma que ustedes están viendo aquí, ¿sí?, solitaria en el mar del norte,
es el Principado y que ha estado ahí desde 1967. Hoy tiene, fíjense, algo interesante, hoy tiene 22 habitantes, bandera, himno, moneda y todo, ahí. Y qué bueno, ¿no? Es y algo que es muy interesante, después de que tienen su propia estructura gubernamental, pues que creen también tiene una selección de fútbol. Así es que, pues imagínense, tan poquitos, pero ya tienen una selección de fútbol. Probablemente así estén, pues simplemente viviendo más tranquilos, aislados de todo, sí. Pero ¿qué tal cuando hace frío? O cuando hay maremotos, o cuando hay tsunamis, que yo creo que si ustedes ven detenidamente, a lo mejor no les llega tanto, pero pues de todas maneras el terror de ver pura agua alrededor y no tierra, sí es preocupante. Pero bueno, ellos ya se acostumbraron, así como nosotros nos hemos acostumbrado de este lado. Viene la siguiente, la palabra etimología, que casi la mayoría de las personas y todos, hasta yo, un servidor, también utiliza esa palabra de etimología. Es el estudio del origen de las palabras. O sea, también podemos tener otra palabra muy popular que se llama la semántica, el significado de la palabra, ¿sí? Como fue que surgieron en esta etapa de los griegos, y obviamente que esta etapa de los griegos y que es lo que significaba antes, ¿sí? Etimología es a un estudio, pero pues lógicamente ahora ya les dan otro sentido. Etimología, logía es de la palabra logos, tratado, estudio, y el resto de la palabra, o sea, antes, que es etimo, que sería el origen de. Entonces, esto es muy importante porque hay mucha gente, y yo también estoy dentro de ese círculo, que a veces no sabemos lo que decimos, nada más hablamos por inercia. Por ejemplo, vamos a decir así, ¿qué palabra se usa muy común? Pues simplemente decimos un vaso de agua. Es una frase tradicional cuando realmente no existen vasos de agua, pero hay que saber qué es lo que quiere dar a entender con significado, etimología y todo eso, y verán que tronamos todos, ¿vale? Bien, entonces, por ejemplo, aritmética, del griego aritmos, que significa números. Y ahora, aritmética lo consideran que son operaciones matemáticas. Que está relacionado con, sí, pero no es lo mismo aritmética, que significa números, a operaciones aritméticas. Ahora sí, hasta lo tengo que repetir. Entonces, ya saben, antes de hablar, pensemos el significado de cada palabra. Yo creo que por eso, a veces, muchos líderes, y bueno, no les digo quién, pero ustedes se han de suponer, se queda pensando antes de hablar o de dar un informe, se queda pensando como que se le da el avión y luego ya, esto y esto y esto, o sea, sigue, continúa hablando y de repente se queda otra vez, se tardan, bueno, o sea, obviamente el analizar y pues el cerebro ya cansado y desmañanado, pues puede suceder muchas cosas en el inter. Pero bueno, ya dejemos de la etimología. Veamos una situación muy interesante. ¿Ven cómo está esto? Pues se ve a lo lejos la escultura ubicada en el lugar más alejado e inaccesible del mundo. Y esa escultura, ¿de quién creen que sea? De Lenin. Lenin, que en 1958 los soviéticos dejaron en el Polo Sur. ¿Cómo la ven? Casi la abandonaron. Pero
dejaron una escultura rusa hasta allá. Y bueno, pues a ver cómo me ponen mi escultura un poquito más cerquita, ¿no? Pero bueno, cuestión de enfoques. Bien, pues dándoles la hora, son las 7 de la noche, 34 minutos, hora central de la República Mexicana, y bueno, 35 para que no se me enojen. Esto es el Enigma del Conocimiento. Soy Matema Rivera, y ya saben, quizás digan, ay, está medio raro de que está como que queriendo dormir o algo por el estilo, pero no. ¿Saben una cosa? A veces, cuando nosotros salimos, y esto es algo muy interesante, y a ustedes se les pueden llegar a experimentar, ¿no? En algunas ocasiones, que cuando van caminando se empiezan a sentir una pesadez en el transcurso de, vamos a decir así, de unas 8 cuadras o 10 cuadras, sienten una pesadez, pero increíble. Parece como si estuvieran tan cansados y cargando un bulto enorme. Pero ¿sabían ustedes? Y aquí viene algo muy interesante. Nosotros sí cargamos un peso, pero súper pesado, y no es un bulto, no es nuestro cuerpo, no es nuestra alma. Pesamos una atmósfera de, ¿cuánto creen? De aproximadamente 20 toneladas de peso. Y eso no lo sentimos, pero así es como estamos fincados en esta tierra. 20 toneladas de acuerdo a estudios científicos, ¿sí? Tanto científicos de la NASA como biológicos, ¿sí? Entonces, si ustedes sienten eso, ya saben, estamos cargando 20 toneladas de atmósfera. Pero, no obstante, no nada más es eso. Regresando al principio, cuando nosotros vamos caminando, cada paso que damos también significa una tremenda absorción de energías negativas que antes de nosotros pasó a alguien con, como se dice comúnmente, malas vibras. Eso, aunado con nuestro trabajo, con el tiempo, con la intensidad de luz, con etcétera, sin fin de factores, hace que lleguemos a la casa con mayor cansancio y ya no quiero saber, o llegamos a veces en lo contrario, llegamos al trabajo y pareciera ser que no hemos descansado. Así es que, ¿será cierto? Experiméntenlo y prueben y comprueben esta situación, ¿sí? Así es que esto es algo diferente, y esto pues, obviamente por lo que digo de que está muy alejado esta escultura de Lenin, pero también nosotros estamos muy cerca de muchos pesares. Bien, para ya no estarles ahí diciendo más cosas, vamos con otra situación. La reacción de Adolfo Hitler ante el ataque japonés a Pearl Harbor fue: somos invencibles, ya que tenemos un aliado que no ha sido derrotado en 3000 años. Y los nipones, como se les dice a los japoneses, jamás han perdido una guerra. ¿Cómo la ven? Pero ¿qué tal con lo de Hiroshima y Nagasaki? Pues se perdió todo ahí. Y dijo, no, pues ya no me meto con los americanos. Pero mientras, eso sí fue algo interesante. ¿Cómo es que llegan y se acaban todo, se puede decir, toda la fuerza armada naval, y por qué no decir la aérea? Se la acabaron. Ahí es donde también estuvieron los grandes kamikazes, que no les importaba morir, porque el líder, o sea, en este caso el gobierno nacional, ¿sí?, les dijo: si ustedes mueren, van a nacer aquí. Algo absurdo, ¿verdad? Pero así es esto. Mientras, esos pilotos volaban y se dejaban ir, ahora sí, como dicen, se dejaban ir a matar, ¿sí? Se mataban, se suicidaban, pero lógicamente que en una parte del avión, cuando estallaba, soltaba muchos, vamos a decir así, como tipo navajas, de acuerdo a algunos historiadores, soltaban como navajas, y pues obviamente mataban mayor número de personas. Es increíble, pero es una realidad.
y pues obviamente el piloto pues, se llamaba pobre piloto, yo no sé por qué, sí tenían como que complejo de muchas cosas, ¿no? Y pues ahí estamos. Bien, pues Adolfo Hitler, obviamente hay que considerar que fue uno de los grandes ocultistas, por si no lo sabían. A él le gustaba todo lo que es la Kabbalah, conocimiento oculto del ocultismo mismo. Suena redundante, pero es así, es la realidad, donde hacía en algunos momentos de su vida y dentro de su recámara, de acuerdo a algunos que pudieron espiarlo, hacía, ¿qué creen? Magia negra, siendo que él tuvo una situación muy importante en esa parte de la historia. Los judíos, obviamente que tenía en los campos de concentración y que hacía experimentos con ellos, jabones de carne. Yo creo que de ahí también salió la idea, que lógicamente no es cierto, ¿no? Pero a lo mejor ahí se les ocurrió lo de los libros forrados con piel humana, pero obviamente no es de ahí, eso es de Irlanda. Y entonces este señor llamado Adolfo Hitler tenía el simbolismo de la suástica, ustedes ya la conocen, como tipo cruz, pero como si fuera reguilete. Y ese símbolo tiene y ha tenido un significado oculto que solamente Adolfo Hitler sabía, y quizás algún ha llegado, pero pues se llamaba en el transcurso del tiempo. Cuando sucede eso, ¿por qué creen que estuvo muy bien parado con toda la milicia, que fue uno de los principales integrantes de dirigir al aspecto militar hasta llegar como gobierno o como líder de Alemania, la Alemania nazi? Pero que él estaba muy bien relacionado con el Vaticano, con algunos guerrilleros de otros países. Es increíble y nadie lo sabe. Entonces tenemos que leer un poquito más, tenemos que ver qué es lo que hay más allá, y no nada más es lo poquito que escuchamos de un lado. No, hay que adentrarnos a leer más. Yo los invito a que tengamos ese hábito de leer, porque recuerden bien, una nación sin cultura es perdición para el mundo. ¿Por qué perdición para el mundo? Porque no habrá con qué manejar algo que nos eleve, no como un país pobre, sino como un país rico. Rico en cuestiones naturales somos, hasta somos, ¿cómo se dice? Nos envidian algunos países porque dicen, ay, aquí hay de todo. Pues sí, pero también los de aquí están destruyendo todo. Y ya dejemos de tanto rollo, y ya hasta me estoy desesperando también, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Las piedras de Dropa, ¿sí? Dropa, ¿sí? O discos compactos chinos de hace 12,000 años, imagínense, aquí está. No es un CD, así les aclaro, no es un CD, ni tampoco podemos decir que sean discos duros, no. Son círculos delgados de piedra con un agujero en el centro. Les dicen así por su parecido a los CDs. Fueron hallados en 1938 en las montañas de Balam Kara Ula. Así como estos artefactos, quizás fíjense que aquí viene uno de los misterios más grandes. ¿Por qué esa forma? Y por qué, si nosotros notamos, ustedes no tiene mucho sentido esto que están viendo acá, esto de aquí, no tiene mucho sentido que sea un CD, pero si ustedes destapan un disco duro que ya no sirva, van a ver ahora sí la misma forma. Un disco duro es parecido a esto. Es increíble, pero es cierto. Entonces, pues imagínense, si eso fue en ese tiempo, por eso ha revolucionado la tecnología.
¿O acaso son señales que nos traen, como dicen los extraterrestres? Bueno, pues sepamos cuidar lo que nos enseñen, si es que es cierto. En otro tanto, tenemos algo muy cultural, un currículum. Los currículums, la palabra currículum viene del latín y significa historial de vida. Así es que muchos utilizan esa palabra para alburear a la gente. La gente ignorante hace eso. Lamentablemente, hoy en día tenemos que estar más atentos a la sinceridad y a la madurez de cada persona. El currículum entonces es todo lo relacionado a la historia de nuestra vida de cada persona en forma resumida y expresa, ¿verdad? Bien, y en él se registran los logros académicos que se han obtenido, así como datos de las habilidades innatas y aprendidas. A veces eso nos da como referencia mayor postulaje para entrar a un trabajo de una gran empresa. Y bueno, pues aquí estamos en una gran empresa, que eso hay que decirlo, una gran empresa, y por eso estamos aquí en el Enigma del Conocimiento y aquí en Excéntrica Radio, tan diferente como tú. Y gracias a nuestro director general Alex Gómez, que está supervisando que todo vaya bien y que se tenga los elementos necesarios para que haya una mejor transmisión y también cordura en lo que decimos y hablamos. Muy bien. ¿Qué pasa? Tenemos otra cosa. Los arrozales del condado en China. Bien, estos arrozales son famosos por sus grandes cultivos de arroz en forma de terrazas que lucen de diferentes colores. Son un vistoso atractivo turístico. Normalmente, fíjense que en China tienen muchas cosas muy atractivas. Tan solo las tradiciones, los mitos que tienen allá son tan increíbles que dice uno, bueno, pues México no se queda atrás, pero ahí también tienen sus leyendas fantásticas. Cuando tengan la oportunidad, visiten los arrozales, ¿sí? Que es un lugar maravilloso, todo lleno de esplendor y colorido. Y bueno, para que no nos mande tan lejos, mejor nos quedamos aquí con nuestros propios microorganismos que pueden volver a la vida después de haber permanecido congelados en capas de hielo subterráneas durante miles de años. Bueno, pues aquí viene la parte interesante de todo esto. Significa que si hay estos microorganismos, ¿sí? Microorganismos, que van a estar encriptados en el hielo, obviamente, aquí viene la parte interesante. Por si no sabían, y esto es algo fuera de. En 1975 se hizo el primer experimento de animación suspendida. ¿Qué significa animación suspendida? Bien, de que una persona viva pueda estar congelada y se detenga el latir del corazón en un instante, pero rápido, ¿no? O sea, no da tiempo ni al cerebro ni al corazón a reaccionar. Un enfriamiento instantáneo. Y eso ayudaría a entender que podemos hacer viajes espaciales con esta animación suspendida. A algunos no les ha caído el 20 en el caso de una película llamada Avatar. Creo que ahí manejan mucho las cápsulas se meten a unas como cápsulas y se congelan, y después de un largo viaje vuelven a la vida porque está programada por la computadora. Lástima que si falla la computadora se llamaban todos. Pero ¿qué pasa? También tenemos otra película que relata un poquito esto, que es Alien contra el depredador, Alien contra el depredador. No, es el depredador, ¿no? Es nada más. No, pero las primeras películas eran. No era la del Cómelo. Pero era Alien, imagínense. Y ahí también se maneja eso de las cápsulas o de las cámaras. Para muchos les llamarían cámaras
de descanso. Y ahí se tiene la programación de qué tiempo tienen que estar en congelamiento para viajar, y de esa manera no sufrir un envejecimiento quizás acelerado o muy despacio, y llegar hasta los confines del universo de una manera pues normal, como si apenas hubieran salido de la Tierra. Entonces, esto de la animación suspendida es increíble, y obviamente esto les hago el relato o el comentario pues por los microorganismos que están congelados. Ahora, también hay algo muy interesante en todo esto. Si es una realidad esta situación, que es correcto, ¿qué creen? Cuando encuentren a un dinosaurio y si está congelado, no va a volver a la vida, pero ya están considerando muchos científicos en traer a los dinosaurios en vivo. ¿A través de qué? A través de un fragmento quizás microscópico de sangre, sacar un dinosaurio, y este proceso, este trabajo se le llama clonación. Así como hicieron con la oveja Dolly en la década de los 80s, ahora quieren hacerlo con dinosaurios. Imagínense, si no pueden controlar su propia vida, los científicos y todo el mundo, van a querer controlar un Tyrannosaurus Rex. Tal vez así nos depuremos. Bueno, eso sí, aquí nuestro buen amigo Pablo nos dice, así nos depuramos. Pues sí, pero dicen que nosotros como gente inocente, vamos a decir así, somos los que pagamos los platos rotos, mientras que los científicos bien resguardados en búnkers, ¿sí? Entonces ahí es terrible. Y por si no saben, algunos búnker es un lugar subterráneo que está dotado ¿cómo se dice?, de materias primas para poder subsistir durante años. Obviamente esto ha sido hecho con la finalidad de que sean protegidos los presidentes de las naciones. Y los demás que se los lleve el payaso, los cargue el payaso, pues no, deberían de hacerlo en forma general. Muchos de ellos ya tienen, en algunos búnkers ya está establecido que hay aproximadamente más de 1000 especies de granos o de semillas que están tratados para que en caso de que hubiera vamos a decir así, un acontecimiento catastrófico, puedan entrar, y como ya pagaron su membresía, o sea, ¿quién no?, entonces tengan derecho a entrar para protegerse del cataclismo, de los eventos, pues como se dice, apocalípticos. Entonces, no es justo, pero bueno. Después de eso tenemos otra cosa. Badab Sword de Irán tiene varias formaciones escalonadas de terrazas que se han creado a lo largo de miles de años con el agua fría de manantiales. Con esta agua, y en todos los lugares donde nosotros llegamos a estar, siempre el agua de manantial genera una construcción majestuosa, pero que hay veces que hay cada Homo sapiens que no sabe qué es eso y destruye. Cuidemos y ayudemos a cuidar, y enseñemos a los hijos que debemos de cuidar. Si nosotros cuidamos, el ejemplo de nosotros se transfiere a los hijos, no como muchos organismos que quieren primero educar a los hijos o a los alumnos en las escuelas, cuando no es válido. Primero deben de educar a los padres, porque de ahí viene la educación de los niños, para que así, de esa manera, ahora sí pueda haber un avance en preservar nuestro mundo. Y bueno, en esto con el agua fría de manantiales, y también, ¿saben una cosa?, un choque con aguas termales que depositan carbonato en las laderas de la montaña. Entonces, obviamente que el carbonato se genera una especie como si fuera de sal, y a lo largo de estos tiempos se van acumulando y haciéndose tan duros que pareciera, yo creo que hasta cantera. Bien, vamos a ver, son las 7 de la noche, 54 minutos, 55 minutos, hora central.
Vamos con otra cosita más, un pequeño masaje, creo que no nos haría mal en este instante. El Thai Foot es el masaje relajante hecho con los pies desnudos. La terapeuta camina en la espalda de los clientes para hacer presión en ciertos puntos del cuerpo. Es originario de Tailandia e Indonesia. Hay que considerar que hay muchas disciplinas de terapias y que pues lógicamente puede ser con las manos, puede ser con los pies, algunos lo llegan a hacer con las rodillas y los codos, pero obviamente con suavidad, no vayan a pensar que de trancazo. Pero bueno, vamos a otro dato más. Bien, algo interesante en esto. Esta curiosa planta con flores que parecen colibríes, ¿sí? Ya lo están viendo, se ve muy bonito, verdes, se llaman crotalaria, de la familia, obviamente, de Fabaceae. Es nativa del norte de Australia y obviamente todas las plantas tienen ciertas características tan maravillosas que dicen, órale, la vez anterior y en días anteriores estuvimos viendo que hay una flor que tiene la forma como más bien no la forma, sino tiene como que una cara de chimpancé y es algo así como que increíble. Las flores también adoptan rasgos de lo que quizás miran. Van a decir, es que los ojos no tienen ojos las plantas. ¿Y cómo saben que no tienen ojos? Pero sí respiran. ¿Y cómo sabemos que respiran? Porque exhalan parte de la purificación del aire por el dióxido de carbono. Sí, más bien, el dióxido de carbono nos va purificando, o sea, recicla eso para su propio ciclo de vida de las plantas y exhalan, obviamente, ya el aire limpio. Eso es lo que debemos de ver, el gran trabajo que hacen las plantas, los árboles y todo lo que es las florecitas y los tallos y todo, hasta los mismos colibríes y los pájaros hacen un gran trabajo en el transcurso de nuestra vida. Tan solo ya vimos que las abejas hacen demasiada miel, y qué sabrosa miel. Los colibríes o todas las aves también saben qué es lo que hacen. Algunos llegan a sembrar semillas de las plantas. Las ardillas se dice que también ayudan. Fíjense, ellas no son de esos grupos que según les gusta ayudar y planta un árbol. No, las ardillas saben lo que sucede, van y extraen su comida, luego la entierran para poder obviamente comérsela después. Pero ¿qué creen? Las pobres ardillas, se les va el avión, tienen creo que Alzheimer, y se les olvida dónde dejaron su comida, y por lo consiguiente ese fruto se genera como semilla y nace un árbol. Es increíble que la misma naturaleza nos enseña a cuidar de sí misma, pero nosotros somos los más ignorantes. Bien, vamos a otro punto interesante. La pequeña pirámide que está en la estación del metro Pino Suárez, en la Ciudad de México, mide 3 metros de altura y los aztecas la declararon a Ejecatl, ¿sí? La dedicaron a Ejecatl, dios del viento. Y hoy en día pues ya hasta se perdió eso de Ejecatl, el dios del viento. Ahora muchos hablan más de Huitzilopochtli o Tlaloc, y esto pues es algo muy interesante. Bien amigos, pues creo que esto es lo ideal. Tenemos algo más. Bien, a ver, este último, ya para que no se nos enoje aquí nuestro compañero Pablo. Bien, el Estado mexicano de Hidalgo se creó el 16 de enero de 1869 por medio de un decreto emitido ¿por quién creen? Pues por Benito Juárez. Se le asignó ese nombre en honor a Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces este estado se llama Hidalgo
en el estado de Hidalgo, ahora sí en nombre o por el nombre de y honor a Miguel Hidalgo y Costilla. Pues así es como terminamos este día, esta noche. Agradecemos su presencia y esperando que el día de mañana estemos nuevamente en el Enigma del Conocimiento, aquí en Excéntrica Radio, tan diferente como tú. Soy Mateo Rivera, adiós.